la trampa con ChatGPT. Mira, hay un problema en el mundo, y sí es cierto. La inteligencia artificial, que no es inteligencia, pero es artificial, es una preocupación en el trabajo y en la escuela porque mucha gente, sin darse cuenta de lo grave que es la situación, sin darse cuenta de la imperfección profunda que subyace a toda la inteligencia artificial, le está encargando las cosas. Entonces los chicos, en vez de hacer un trabajo, le dicen a ChatGPT hacer un trabajo sobre, qué sé yo, el viaje de Magallanes. Y la gente en el trabajo lo está haciendo. Afortunadamente, todavía hay formas claras de detectar cuando algo es producto de la inteligencia artificial. Pero sobre todo que no es precisa, ¿no? Yo veía una caricatura hoy, una viñeta, de un tipo que se acerca a un ChatGPT con un hongo, una seta, que a todas luces es una manita, y le dice, ¿este hongo se puede comer? Y ChatGPT le dice, sí. En la siguiente está el tipo muriéndose en el hospital, cuidados intensivos, y ChatGPT le dice, no, tenías razón, no se puede comer. ¿Quieres más información sobre hongos? No es perfecta, de veras se ha idealizado y se ha inflado tanto la IA que lo hay que hacer los letreros de imágenes reales, no inteligencia artificial, en TikTok y en Instagram, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial te va a hacer caer en ridículo. Mira, el diputado Gabriel Solís de la Asamblea Nacional de Panamá, en una sesión de abril de 2025, hizo lo siguiente. Esto se hizo viral porque lo compartió en vídeo en la red social Twitter, que Elon Musk cree que se llama X, el humorista y escritor Santi Liébana, que dijo, diferencia entre perezoso y vago. Perezoso el que prepara su discurso con el chat GPT, vago el que ni siquiera lo revisa y copia el texto hasta con el comentario final. El diputado le encargó al chat GPT su discurso y como ahora ya chat GPT abajo trae comentarios adicionales, el comentario era algo así como, si estás interesado en un sector específico como un turismo, comercio o agroindustrias, puedo darte ideas más puntuales si quieres enfocar en alguna industria en particular. Sigue siendo un olor estocástico, pero bueno, tiene esa aclaración. Y el señor diputado panameño hizo esto. En temas legales, contables y de cumplimiento normativo. Si estás interesado en un sector específico como turismo, comercio o agroindustrias, puedes darte ideas más puntuales que quieres enfocar en alguna industria en particular. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Al final van a caer por eso. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no sustituye al ser humano. Y en los comentarios también tengo algo al respecto que me pareció enormemente importante.